Amén. Gracias a Dios por ese especial. Buenos días, hermanos, a todos ustedes que el día de hoy nos están viendo a través de esta transmisión. Gracias, hermanos, por su fidelidad a esta página y su corazón, hermanos, para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y reciban saludos, como siempre, de nuestro pastor. Él ya está aquí con nosotros, ¿verdad? Y él está muy agradecido por cada uno de ustedes, que a pesar de que él no puede estar de lleno en estas transmisiones, usted se puede conectar y puede escuchar palabra de Dios independientemente de quién sea el que esté llevando ese mensaje. Gracias, hermanos. Gracias. Igualmente, si usted no es de nuestra iglesia, sea bienvenido a esta página y gracias por estar con nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a la lectura de esta mañana, de este domingo. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar el día de hoy en Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo número 10. Y vamos a estar viendo, hermanos, el día de hoy del versículo 46 al versículo 52. Sígame ahí con su vista, no despegue su vista. Dice de esta manera la palabra del Señor. El encabezado de este párrafo es el ciego Bartimeo recibe la vista. Muchos de nosotros conocemos esa historia muy bien. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, le damos gracias en esta mañana porque es bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque le ha placido darnos un día más de poder, Señor, escuchar una vez más su palabra, una nueva oportunidad, un nuevo mensaje para nosotros en el cual podamos remendar los errores que hemos cometido. Señor, cuánto ruego que usted me quite de en medio, que me cobije bajo la sangre de mi Señor Jesucristo y me deje ahí, y sea usted el que sea glorificado y exaltado por medio de esta predicación. Toque corazones el día de hoy. Si hay un corazón quebrantado, un corazón dolido, sea con él, levántele y restáurele. Y si hay alguien que está viendo esta transmisión que no le conoce como su Señor y Salvador, que no termine esta transmisión sin antes haberse entregado a usted. Tome control de todo. Sea usted el que obre, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Encontramos, hermanos, esta historia, una historia bien conocida por la mayoría de nosotros. El protagonista principal de esta historia, que hace un tremendo milagro, es nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos otro personaje llamado Bartimeo. Bartimeo era un hombre que estaba ciego. Yo creo que en algún tiempo Bartimeo tenía vista, pero perdió su vista, porque él le menciona a Cristo que recobre la vista. Eso quiere decir que antes tuvo visión. Bartimeo no nos dice exactamente la Biblia cuánto tiempo tenía su ceguera, pero sí nos habla que era un hombre con una tremenda necesidad. Había venido el quebranto de la enfermedad a la vida de Bartimeo. Ahora lo encontramos en aflicción.
Ahora lo encontramos que ya no puede ver. Ahora lo encontramos que necesita la ayuda de alguien más para poder caminar y para poderse mover. Bartimeo, dice la Biblia, que era un mendigo. Bartimeo estaba a las puertas de la ciudad, en ciertos lugares públicos, mendigando una moneda, mendigando un pedazo de pan. Bartimeo era un hombre necesitado. Bartimeo estaba desesperado. Él quería recobrar nuevamente su vista. Había perdido su vista. Estaba en problemas y estaba en aflicción. Sin duda, Bartimeo había escuchado de Cristo. Había escuchado de los milagros y del poder de nuestro Señor. Y Bartimeo en su corazón anhelaba que un día Cristo pasara a su lado para que hiciera un milagro y le diera la vista. No sabemos cuánto tiempo había esperado este momento Bartimeo en el cual Cristo pasara cerca de él. Pero llegó ese bendito día y él, hermanos, no perdió esa oportunidad. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando cerca de donde él estaba, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, y habla, hermanos, aquí una exclamación a grito abierto. Empezó a clamar y a gritar: Jesús, Hijo de David, tenga misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, tenga misericordia de mí. Y la multitud, al escuchar el sonido de la voz de Bartimeo, en vez de llevarle a Cristo para que hiciera un milagro, le callaban y le reprendían para que no clamara y no gritara. Pero a él no le importaba. Era más grande su necesidad, era más grande su deseo del toque del Maestro en su vida. Él añoraba que el Señor hiciera un milagro en él. Él sabía que estaba emproblemado, él entendía su necesidad y más fuerte gritaba: Jesús, Hijo de David, tenga misericordia de mí. Y queridos hermanos, ese ruego de Bartimeo, ese clamor de Bartimeo, en medio de su quebranto, en medio de su dolor, al clamar al Maestro, al clamar al Señor, al clamar a su Dios, fue oída su petición por su clamor. Clamó en medio de la angustia y el Señor le escuchó. Su Señor Jesucristo se para y le manda a traer, y la gente va y le dice: hey, ven, porque Él te está llamando. Él viene a los pies de Cristo y el Señor le dice, aunque ya conocía su necesidad, hermanos, miren, el Señor conoce nuestras necesidades, pero al Señor le encanta que nosotros le expongamos, le pidamos lo que queremos para nuestras vidas. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Hermanos, el Señor sabía lo que necesitaba. El Señor sabía que estaba ciego, pero el Señor quería escuchar de sus labios la petición, el ruego del corazón de Bartimeo. Y Bartimeo le dice: Señor, yo quiero recobrar mi vista. Yo quiero que usted me devuelva mi vista. Y el Señor, de una forma milagrosa, le salva, le quita la ceguera, lo hace un hombre nuevo. Y Bartimeo le seguía en el camino a Cristo. Una preciosa historia, una historia de milagro, una historia especial en la cual ese día cambió el futuro de Bartimeo. Un día Bartimeo tenía vista, pero la perdió, y ahora nuevamente ha recobrado su vista. Queridos hermanos, la ceguera de Bartimeo denota sufrimiento. La ceguera de Bartimeo denota quebrantos, denota aflicción, denota desesperación. ¿Y cuántos cristianos el día de hoy están en quebrantos, están en aflicción,
están en necesidades. Y has perdido la fe, y has perdido la esperanza, y estás alejado del Señor, y tú deseas recobrar tu vista, y tú deseas que ese quebranto se quite, pero tú piensas que ya no hay esperanza para ti. Tú piensas que esa ceguera va a ser permanente, que ya no hay nadie que te puede ayudar, que ya no hay solución para ti, que ya no hay más por qué seguir adelante, que ese hijo rebelde no va a cambiar, que tu matrimonio no se va a solucionar, que tu vida ya no tiene esperanza. Déjame decirte el día de hoy, hermanos, que todavía hay un hombre llamado Jesús de Nazaret que sigue haciendo milagros. Hay un hombre que puede cambiar tu vida. Hay un hombre que puede quitar tu quebranto y tu aflicción. Lo único que Él quiere de ti, como Bartimeo, es que tú clames: Jesús, Hijo de David, tenga misericordia de mí. Oh, el Señor está pasando el día de hoy por tu casa. El Señor está pasando cerca de ti y está esperando que tú clames a Él. Está esperando que lleves tu quebranto y tu aflicción, que lleves tus problemas a Él. Bartimeo decía: hay alguien que me pueda ayudar. Pero no se quedó sentado Bartimeo, no se quedó enmudecido, no perdió la oportunidad. El clamor de Bartimeo le ayudó para que el Señor volteara, le viera, hiciera un milagro en su vida. Querido cristiano, el día de hoy el Señor conoce tu quebranto. El Señor conoce tu dolor. El Señor conoce esas noches de desvelos, de aflicción, de insomnio, porque ya no puedes seguir adelante. Porque ha venido la prueba, ha venido el quebranto, ha venido la necesidad. Y parece que el cielo está nublado y que ya no puedes avanzar. Déjame decirte, el Señor sabe de tu ceguera, el Señor sabe de tu aflicción. Pero lo que nuestro Dios está esperando, queridos hermanos, es que clamemos a gran voz: Señor, deme nuevamente la vista. Señor, yo quiero que usted me ayude en este problema. Señor, yo quiero que usted me restaure. Señor, yo quiero que usted me levante. Señor, yo quiero que usted me ponga como antes yo estaba, firme, fiel, viviendo en victoria, viviendo en santidad. Déjame decirte, querido cristiano, el Señor puede hacerlo. Jesús de Nazaret puede hacer un milagro en tu vida. Su poder no se ha cortado, su misericordia no se ha acabado. Él te está esperando que clames. Tenemos que clamar a Él para un milagro. Bartimeo clamó al Señor: Señor, tenga misericordia de mí. Tenga misericordia de mí. ¿Cuántos cristianos que están viendo esa transmisión, estás con tu quebranto, estás con tu dolor, y Cristo está pasando cerca de ti y te quedas enmudecido y no clamas a Él? ¿Cuántos cristianos nos hemos cansado de clamar? Nos hemos cansado de levantar nuestras voces al cielo, y quizá el Señor ya estaba a punto de hacer el milagro, pero perdimos la fe, perdimos la esperanza. El diablo nos engañó y nos hizo pensar que ya no había solución, que ya no había solución para nuestro matrimonio, que ya no había solución para nuestras vidas. Mientras el Señor siga en su trono, queridos hermanos, siempre habrá esperanza. Bartimeo clamó al Señor. La palabra de Dios nos habla de otro hombre que en medio de su desesperación clamó al Señor y fue escuchado. Mire lo que dice, por favor, vamos a Mateo. Mateo
Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Una historia bien conocida, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, por favor. Versículo número 30. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando de Pedro, hermanos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces, diciendo, unas palabras de exclamación, de grito, de desesperación. Dice, sálvame, Señor, sálvame. Y fíjese lo que dice más adelante. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh, hermanos, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo caminando por esas aguas, sus discípulos le vieron. Pensaban que era un fantasma, y cuando el Señor se revela a ellos y les dice que era Jesús, y ellos se quedan asombrados porque nunca habían visto a un hombre caminar sobre las aguas. Habían olvidado el poder de nuestro Señor, que Él tenía todo el poder suficiente para andar en medio del agua, sobre las aguas. Y cuando Pedro, hermanos, ve esta escena de nuestro Señor, Pedro era un hombre arrebatado, un hombre aventado, y le dice, Señor, si eres tú, deja que baje de la barca y camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, desciende de la barca. Él le mandó que bajase. Pedro dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos, hermanos, en nuestra vida cristiana el Señor nos reta y nos anima que andemos por las aguas por fe, viéndole a Él, viendo a nuestro Señor, poniendo los ojos en nuestro Señor? Pero, hermanos, mientras que vamos caminando por fe, vemos la gracia, vemos la misericordia. Pero Pedro dejó de ver a nuestro Señor y se enfocó en los fuertes vientos, en las olas, circunstancias adversas de nuestras vidas difíciles, y comenzó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, cuando vio que todo estaba perdido, cuando pensó que iba a morir, que iba a fallecer, cuando pensó que ya no había esperanza, Él no se quedó callado. Él no dejó que se hundiera y pereciera en ese lugar. Él volteó a ver al Maestro y clamó, Señor, sálveme, Señor, rescáteme, Señor, ciertamente he quitado la mirada de usted, me he enfocado en las cosas de este mundo, he dejado que el pecado entre a mi vida, Señor, pero me estoy hundiendo, mis hijos se están hundiendo, mi vida espiritual se está hundiendo, mi matrimonio se está hundiendo, pero Señor, sálveme, sálveme antes de que perezca. Oh, hermanos, y nuestro Dios es experto en rescatar, nuestro Dios es experto en salvar. Cuando el Señor vio el clamor de Pedro, vio la desesperación de Pedro, extendió su bendita mano y le levantó y le sacó de ese peligro de muerte. ¿Dónde estás que Dios no te pueda rescatar? Oh, hermano, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe hasta dónde estoy hundido. Estoy a punto de fallecer espiritualmente. Déjame decirte, el Señor puede levantarte aunque estés casi agonizando. Clama, ruega a Él. Dos hombres que en medio de su angustia clamaron al Señor. El diablo, vuelvo a decir, te viene a comentarte y te viene a decir, ya no hay esperanza, ya no clames, ya todo está perdido, el Señor ya te olvidó.
el Señor no quiere saber nada de ti. No, hermanos, el Señor es experto para estar en el último momento, para rescatarnos y levantarnos. Clama al Señor. El Señor tuvo que esperar. El Señor estaba viendo cómo Pedro se estaba hundiendo, pero estaba esperando que Pedro clamara a Él. El ser humano, hermanos, nos encanta sentirnos autosuficientes. Nos encanta sentirnos que no necesitamos de nada ni de nadie. Pero en ese lugar adverso, en esa ceguera que los doctores no pueden sanar, en ese peligro de muerte que nadie estaría dispuesto a rescatarte o a rescatarme, hay un bendito Dios en el cielo, hermanos, que está dispuesto para poder ayudarnos, aunque sea difícil para nosotros. Clama a Él. Mire lo que dice, por favor, vamos a Jonás. Otro hombre en momentos de aflicción. Jonás, capítulo número 1. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Jonás, capítulo 1, versículo número 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y fíjese lo que dice. Dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Usted conoce la historia de Jonás. Jonás, hermanos, lo conocemos como el dormilón y también lo conocemos como el profeta rebelde a la voz de Dios. Un hombre que estaba obstinado en no hacer la voluntad de Dios. Un hombre que el Señor le había dicho que fuera a predicar a Nínive y que pregonara en aquella ciudad, porque había subido la maldad delante del Señor de aquella ciudad perversa y entregada al pecado. Y el Señor le mandó como pregonero, como predicador, para que advirtiera, para que hablara esta ciudad, para que no se perdiera. Pero Jonás, siendo rebelde al Señor, tomó un boleto o un viaje a un lugar contrario llamado Tarsis, para alejarse supuestamente él de la presencia de Dios. Y fue rebelde Jonás, y el Señor tuvo que traer presión a la vida de Jonás, y empezó a levantar fuertes vientos, y se pensaba, dice la Biblia, los marineros pensaban que la barca se iba a partir y todos iban a fallecer. Y empieza la desesperación de los marineros y empiezan a clamar a sus dioses paganos. Levantan a Jonás y le dicen: clama a tu Dios, a ver si tiene misericordia de nosotros. Y Jonás, con un corazón duro y empedernecido, como algunas veces nos pasa a nosotros, hermanos, él dijo: es por mi culpa, la solución es que me avienten al mar. Miren nomás qué atrevido Jonás. No, mátenme, mejor me es la muerte que la vida, mátenme y se va a solucionar. Y vamos, efectivamente lo toman a Jonás y lo avientan al mar. Jonás quizá pensó que era el fin de sus días. Quizá pensó que su ministerio había acabado. Pensó que la solución era acabar con su vida. Pero el Señor tenía planes todavía para Jonás, como los tiene para ti. Aunque muchas de las veces rehusemos a los planes de Dios, el Señor siempre es el Dios de la última oportunidad. Fue aventado Jonás, y dice la palabra de Dios que estuvo 3 días y 3 noches. Usted puede imaginarse, eso era para que Jonás se muriera, para que se asfixiara dentro de este pez, en lo profundo de la mar, en la oscuridad,
en un olor horrible dentro de los ácidos gástricos de un pez que pudo haber desintegrado su piel, sus órganos. La claustrofobia que sentía al estar encerrado en ese lugar. Pero fíjese la dureza del corazón de Jonás. Pasó el primer día, la primera noche, y Jonás seguía duro, renuente. Pasó la siguiente noche y el siguiente día, y hasta el tercer día, cuando Jonás se vio en desesperación, se vio que ya no había solución para él, pensó que todo estaba perdido. Miren lo que dice capítulo 2, versículo 1, oración de Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y fíjese lo que dijo, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Y mire lo que dice, qué precioso: y él me oyó desde el Seol, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Hermanos, en el momento que Jonás se ve que estaba a punto de fallecer, se ve que ya no puede más, piensa que su vida ahora sí ha terminado y está en la última recta o en la recta final de su vida. Él siente que ahora sí ya no hay nada más que puede hacer. Dice la Biblia, estaba en angustia, estaba en quebrantos, pero en medio de esa angustia, en lo profundo de la mar, en el vientre de ese pez, él clamó a su Dios, él clamó con todo su corazón, y el Señor, hermanos, hizo que ese pez saliera de las aguas y vomitara a Jonás y le diera una nueva esperanza de vida. Hermanos, no importa lo más lejos que tú sientas que estés, lo más profundo que tú pienses que estás, que quizá Dios no te puede escuchar, déjame decirte que el oído de Dios está atento y es perfecto y es agudo para poder escuchar cuando uno de sus hijos clama en medio de la aflicción. Jonás clamó al Señor en su angustia y fue oído. ¿Por qué si Jonás fue escuchado en la angustia? ¿Por qué si Pedro fue escuchado a punto de morir? ¿Por qué si Bartimeo fue escuchado en medio de su quebranto? ¿Por qué tú y yo no podemos ser escuchados? Claro que sí, hermanos. Lo que Dios está esperando es que clamemos a Él. Clama a Él, ruégale a Él, humíllate ante Él, para que Él te salve de ese hoyo en el cual hemos caído. Mire lo que dice, por favor, Salmos. Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46. Versículo número 1. Gloria a Dios por este versículo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y luego dice más adelante: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Regularmente cuando alguien está en alguna angustia, en un momento difícil de su vida, ya no le importa lo que piensen los demás, ya no le importa qué tan ridículo se vea. Él exclama, él ruega, y usamos esta palabra auxilio. Esto quiere decir que está en las últimas, que si alguien no hace algo por él o por ella, va a fallecer. Es un auxilio, es algo inmediato, es algo que ya se necesita. ¿Cuánta gente está ahogándose? Dice: auxilio, socorro, que alguien me ayude, que alguien por favor haga algo por mí. Pide auxilio, que alguien le ayude.
Y hermanos, qué bendición que el Señor no solamente nos escucha cuando las cosas están más o menos bien, o cuando las cosas están bien en nuestras vidas. Qué bendición que tenemos a un Dios que es como aquellos bomberos, ¿verdad? Que se está quemando una casa y vienen al pronto auxilio para solucionar, para apoyar, para apagar esas llamas que ya no pueden ser apagadas por los vecinos o por la policía o por alguien más. No, exclusivamente se necesita de los bomberos, y vienen ellos y apagan ese fuego al escuchar el auxilio, el pedir auxilio de las personas. Y nuestro Dios es experto que cuando las cosas están mal, cuando parece que ya no hay solución, dice la Biblia que Dios es ese amparo, ese lugar donde podemos agarrarnos fuerte y firmes, y todavía está preparado y está listo para auxiliarnos en medio de la aflicción. Dios es un amparo. Dios es alguien que nos defiende. Es ese amparo que no permite que venga la destrucción. Es esa fortaleza que está levantándonos en medio del quebranto, y es nuestro auxilio que nos rescata del peligro de muerte. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, hermanos. Pero mire lo que Dios también hace por nosotros. Él le encanta, hermanos, que clamemos a Él. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías, un versículo bien conocido, 33. Jeremías 33. Y vamos a terminar aquí. Bueno, un versículo más y terminamos. Jeremías 33, versículo 3. Precioso versículo que fortalece nuestra fe. Mire lo que dice. Las primeras palabras que usa aquí el profeta Jeremías no dice: pide y yo te responderé. No dice: ora y yo te responderé. No dice: llama y yo te responderé. No, hermanos, esa palabra dice: clama a mí. Esto de clamar, hermanos, no es igual que pedir. Una cosa es que tú pidas y otra cosa es que clames que te den aquello. Esto habla, hermanos, de un momento desesperado, algo rogativo, algo que quizás hasta te tiras al suelo y clamas, ruegas. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor dice: yo no nomás quiero que me pidas, Bartimeo. Pedro, yo no nomás quiero que me pidas. Yo no nada más quiero que ores o que balbucees. Jonás, yo no quiero que nada más me hables. No, yo quiero que me clames. Yo quiero que me ruegues. Yo quiero ver la sinceridad y el quebranto y el compromiso de tu corazón. Y queridos hermanos, el Señor quiere que le clamemos, que nos aferremos a Él. Ya no hay cristianos y cristianas aferradas, pescadas en la oración. Ahora queremos que todo Dios nos lo dé instantáneo. No, hermanos, el Señor le encanta que le clamemos. Bartimeo alzó su voz. El Señor conocía su necesidad, pero el Señor quería que Bartimeo le clamara, que Bartimeo se humillara. Hermanos, el Señor nos dice que nos humillemos ante Él. Si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Esto de clamar, esto de rogar, va acompañado de humillación y de humildad. ¿Cuántos cristianos nos hace falta tener un corazón humilde para poder clamar y pedir auxilio a nuestro Señor? En esos momentos difíciles, cuando ya no hay esperanza, es tiempo de hacer a un lado el orgullo y la soberbia y clamar a nuestro Dios con un corazón sincero. No solamente pedir como cualquier cosa, no, hermanos, es aferrarnos a la oración. Mire lo que dice para terminar Proverbios
Proverbios capítulo 18. Con esto terminamos. Proverbios 18. Proverbios 18, versículo número 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Oh, hermanos, ¿cuándo es cuando corremos? Cuando nos la vemos en tiempos difíciles, cuando pensamos que ya no hay esperanza, cuando ya no tenemos a ni un lugar a donde ir. Dice la Biblia: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, a él irá el justo. Y en ese lugar, en ese torre fuerte hay esperanza. En esa torre fuerte está el Señor para levantarte y darte una nueva oportunidad. A él correrá el justo, dice la Biblia, y será levantado. En mi angustia clamé al Señor y Él me oyó y me hizo salir del pozo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y honrarán el nombre de Jehová. Oh, hermanos, el Señor está listo para levantarte. Lo hizo con Bartimeo, lo hizo con Pedro, lo hizo con Jonás y lo quiere hacer contigo. ¿Cuál es tu excusa? Tenemos a un Dios que es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto de volada en las tribulaciones. Lo único que Él quiere es que clamemos, nos humillemos ante su presencia, y Él escuchará, y Él perdonará, y Él sanará nuestras tierras. Que Dios nos ayude, hermanos. No importa que tan lejos estés, corre a la torre fuerte para que seas levantado. Padre, le damos gracias porque es bueno. Gracias, Señor, por sus muchas misericordias. Cuánto rogamos, Señor, que podamos ser reconfortados, levantados todos aquellos que pensamos que no hay esperanza. Encontramos en su palabra cuántos hombres estaban en la angustia, estaban en el último momento de su vida, y usted le levantó, le restauró, le sanó. Y si hay alguien, mi Dios, que está viendo esta transmisión y no conoce a usted como su Señor y Salvador, que sea este día en el cual reconozca que solamente en usted hay salvación. No importa hasta dónde haya caído, usted levanta, usted restaura, usted sana, usted perdona. Gracias porque nos ha permitido tener una transmisión más. Bendiga a cada uno de mis hermanos de la iglesia y aún a los que no son de la iglesia. En Cristo Jesús. Amén.